gloria del Señor, voy a leer este hermoso capítulo que tiene 6 versículos, el capítulo 12 de Isaías. Doy lectura a este devocional para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. En aquel día dirás: bendito sea el Señor. Cantaré a ti, Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Nunca en las pruebas sucumbirá. Dios cuidará de ti, en su regazo te apoyarás. Dios cuidará de ti. Oh Jehová, pues que aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Tú me has consolado, Señor. He aquí Dios es salvación mía. Entonces yo me aseguraré y no voy a temer, no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es para Dios, es Jehová. Él es mi canción. Aunque muchas veces desfallecemos en tu dolor, Dios cuidará de ti. Nunca, siempre en sus brazos te apoyarás. Dios cuidará de ti. Cantábamos recién, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, quien ha sido salvación para mí. Entonces sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, como el manantial es la palabra del Señor, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dice el salmista. Y diréis: en este día, en aquel día, decía el profeta, pero hoy es la palabra para nosotros: en este día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantemos salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate, canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, quien trae esperanza, quien trae consuelo, quien trae fortaleza, es nuestro Dios, el único refugio, nuestro ayudador, nuestro protector. ¿Dónde iríamos si Él no estuviera con sus brazos de misericordia ahí, atento a nuestro ruego, a nuestras súplicas? Vamos a cantar un coro más para la gloria del Señor y vamos a ir a la palabra del Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano Gerson, que hoy día nos va a llevar en el mensaje del Señor. Dios le bendiga, cantemos al Señor. Amén. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, y sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, maravillas que el mundo conoció, y sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Y en la cruz moriste por amor, y no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Llegaste tú
fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, y tú inventaste todo, mi Señor. Y sobre todo reino y nación, maravillas que el mundo conoció, y sobre toda riqueza y esplendor, y nada se compara a ti, mi Dios. Y en la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, y como flor que alguien pisoteó, llegaste tú, y fue por mí, por amor. Y en la cruz moriste por amor, y no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, llegaste tú, y fue por mí, por amor, fue por mí, por amor, y fue por mí, y por amor. Dios bendiga esta hermosa alabanza que hemos Amén. Escuchado, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Que el Señor le dé gracia a nuestro hermano Gerson. Tal vez él va a orar después ahí por la palabra también. Así que vamos a darle el pase a nuestro hermano Gerson. Dios le bendiga, hermano Gerson. Amén. Dios le prospere. Amén. Amén. Si se escucha bien, me señala. Amén. Así que todo bien. Que Dios les bendiga a todos. Espero que esté todo bien, cómodos. No es porque el mensaje va a ser tan largo, ¿no? Pero espero que se encuentren bien todos. Doy gracias a Dios porque me ha dado una nueva oportunidad para poder entregar su mensaje, y esperando que el Señor me ayude, amén, para que lo que salga de mi boca sea de lo que Él quiera decir, no de lo que yo quiera decir. Así que en eso les pido que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5. Hoy vamos a hablar acerca de un fruto del Espíritu que es muy importante. Bueno, son todos importantes en nuestra vida, pero últimamente en este tiempo mucha gente carece de este fruto del Espíritu, porque cuando nosotros hablamos de los frutos del Espíritu siempre nos acordamos de los principales, ya sea el amor, la paciencia, ¿cierto?, la bondad, la fe, pero muchas veces no tomamos en cuenta el peso del resto de los otros frutos
del Espíritu, los cuales nosotros debemos encaminarnos en ellos, por una razón de que si vivimos en el Espíritu, deben ser fundamentales en nuestra vida. En el libro de Gálatas, capítulo 5, y en el versículo 22, en el nombre de Jesucristo, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, en este párrafo, el apóstol Pablo le relata a la iglesia de Galacias que deben encaminarse por los frutos del Espíritu. Pues anteriormente vemos que Pablo habla acerca del andar en el Espíritu y desechar las obras de la carne, de andar en el Espíritu y no estar apegados a los deseos de la carne. Entonces Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas, ¿cierto?, de Galacia, de una forma que como que si ellos aún fuesen carnales. Por ende, vuelve a retomar estas enseñanzas a la iglesia de Galacia para que tome en cuenta el peso de lo que es andar en el Espíritu. Entonces, antes de seguir, le invito a que incline su servir para poder orar al Señor y que nos dé sabiduría y entendimiento para poder comprender su mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta ocasión y esta oportunidad de poder escuchar tu mensaje. Te ruego, Señor, que tú abras nuestras mentes, abras nuestros corazones, para que podamos estar dispuestos a toda buena obra, pues toda buena obra solo procede de ti, Señor, de tu voluntad. Gracias te doy, Señor, por todo y en todo, a través y por los méritos gloriosos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Entonces, hermanos, voy a sacarle brillo para que no se vea tanto el reflejo de las lentes. Todos los frutos del Espíritu son de beneficio para el cristiano, todos, uno y otro. Son útiles para el desarrollo en el caminar con Cristo, además de que son de gran importancia para nuestro servicio y en el trato con nuestros semejantes, con nuestros hermanos y con nuestra familia, ¿cierto? En nuestro trabajo, en todo lugar. Por una razón de que con los frutos del Espíritu nosotros podemos ver a Cristo en nuestro prójimo y poder actuar en el Espíritu con nuestro prójimo. Entre estos frutos del Espíritu, hoy vamos a hablar acerca de la mansedumbre. La mansedumbre es una de las virtudes que más se está careciendo hoy en día. Bueno, podemos decir que también falta amor, falta gozo, que a veces que nos falta paz, y también otros. Pero la mansedumbre cumple un rol muy fundamental en el carácter de los hombres de hoy en día, pues muchos de nosotros a veces carecemos de mansedumbre. La mansedumbre es parecida a la paciencia. La paciencia nos permite actuar en todo tipo de pruebas de la manera correcta. Porque, por ejemplo, cuando el Señor le envía una prueba a Job, ahí podemos ver la paciencia actuar, de poder aguantar, ¿cierto? Esa crisis tanto económica como de la pérdida de la familia, poder aguantar en paciencia ese proceso que Dios le dio, a fin de que Job, al final de ser probada la paciencia, Job puede salir fortalecido. El caso de la mansedumbre es un caso similar, pero nos permite hacer lo correcto
a través de la práctica de nuestro servicio y nuestras obras. Y también la mansedumbre se le define como la apacibilidad. La mansedumbre es una forma en que nosotros seamos más dóciles al conocimiento de Cristo, seamos más enseñables, más asequibles a los mandamientos que Dios nos da. De modo que cuando el Señor nos manda algo acerca de su voluntad, uno dice sí, amén. Esa es la mansedumbre. No va en contra de quien manda el mandamiento y dice, no, es que puede ser así, puede ser de este modo, o la Biblia no dice esto, la Biblia dice esta otra cosa. No, la mansedumbre acata el mandamiento y dice sí, amén. Y acepta que en Cristo debemos aprender, debemos ser enseñados. No nos vemos a nosotros mismos como maestros, sino que nos vemos a nosotros mismos como discípulos de Cristo, de modo que podamos siempre adquirir el conocimiento de Dios. Entonces, esta característica la da la mansedumbre. Sin la mansedumbre es muy difícil que nosotros como cristianos nos desarrollemos en conocimiento, pero al mero hecho de que cada vez que nosotros escuchamos un mensaje, siempre tendremos a nuestro subconsciente diciéndonos y tratar de justificar nuestros actos, tratar de ir en contra de la palabra de Dios, tratar de ser soberbios y altivos con nosotros mismos. E impedimos a que nuestro corazón se abra a la palabra de Dios. Eso es porque carecemos de mansedumbre, carecemos de esa capacidad de ser enseñados. Jesús nos invita a que vayamos y aprendamos de Él. Él mismo dice, sed mansos y humildes de corazón, como también lo soy yo. Porque Cristo era manso. Cristo adquiría el conocimiento del Padre, se rendía ante el Padre y siempre estaba apegado a su Padre. De modo que nunca dependió de sí mismo, sino que siempre del Espíritu de Dios. Ese mismo carácter que hubo en Cristo debe haber en nosotros, que Él se humilló hacia lo sumo y se entregó a la voluntad de Dios. Ese mismo carácter debe haber en nosotros, pero no podemos lograr ese carácter si no es por la mansedumbre. Es muy difícil. Es por la mansedumbre que Cristo aceptó el sacrificio. Aceptó decir, sí, beberé la copa del Señor, de modo que yo me entrego a Él y Él haga conmigo lo que Él quiera hacer. El cristiano debe tener esa actitud cuando se refiere a la relación estrecha con Dios. También debe tener esa actitud con personas a las cuales poseen honor, que poseen respeto, de las cuales que nosotros sabemos que son entendidos, son sabios en la palabra. Nosotros debemos siempre asentir, siempre decir amén. Y si sabemos que la otra persona se equivoca, mejor nos quedamos callados tranquilamente, siempre que y le podemos sugerir, le podemos aconsejar, pero una persona mansa siempre trata de hacer las cosas sin ira, sin contienda. Y eso hoy en día falta mucho en nosotros, porque muchas veces vemos en todo tipo de temas, todo tipo de contexto, tanto en la televisión, tanto en la política, en la religión, en lo que tú quieras, lo que nosotros hablemos, siempre uno va hacia la contienda. Y no debe ser así. Siempre debe haber un respeto mutuo. Debe haber un decir de saber, oye, sí, tienes razón. Pero irse en contra aún sabiendo que la otra persona tiene razón. Entonces, también debemos aprender en cómo se manifiesta la mansedumbre. Muchas veces nosotros los cristianos desatendemos a las cosas del Espíritu
y aún sabiendo que son sencillas de ponerla en práctica, las desentendemos y nos justificamos o tratamos de hacernos lesos diciendo que son cosas difíciles, que son cosas que no están en nuestro conocimiento, que no las entendemos bien. Y no es así. Cuando nosotros hablamos de los frutos del Espíritu, la palabra de Dios es bastante clara con respecto a los frutos. De modo que cada cristiano debe tener el conocimiento de esas virtudes que son muy esenciales para el cristiano. Entonces, en el caso de la mansedumbre, tenemos que debemos comprender cómo actúa la mansedumbre en nuestra vida, qué cosas de nuestra vida impiden también que la mansedumbre sea desarrollada. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos y hacemos cosas y antes de pensar lo que queremos hacer, son probablemente las dos principales debilidades que ocurren con más frecuencia cuando vamos a desarrollar la mansedumbre. Cuando nosotros estamos conversando y vamos a discutir un ejemplo de un tema, estamos conversando una conversación, y mientras la otra persona está hablando, nosotros empezamos a interrumpir. O empezamos a decirle sí, no, empezamos a ponerle trabas a la conversación. Eso es porque nos falta mansedumbre, nos falta desarrollar el oír antes que hablar. El Señor mismo nos enseña que seamos prontos para oír, pero tardos para hablar, porque muchos de nuestros errores los cometemos cuando hablamos. La mansedumbre se ve interrumpida cuando nosotros hablamos y preferimos palabra en el momento no oportuno, en el momento que no corresponde, en el momento que teníamos que estar en silencio y escuchar. Entonces, y muchas veces nosotros hablamos y luego, cuando ya damos por terminado, recién tomamos conciencia de lo que dijimos y empezamos a pensar, me equivoqué, no tenía razón, él tenía razón. Empezamos o incluso cuando nosotros hacemos algo malo y luego de cometer el acto, comenzamos a razonar y pensamos en lo que hicimos y nos damos cuenta de que hemos errado, que hemos fallado, que no hemos equivocado. Eso le pasó a Adán y Eva, ¿cierto? Cuando estaban en el huerto del Edén. Una vez que cometieron el pecado, Adán lo primero que dijo fue culpar a la mujer. No pensó la respuesta antes de decírsela al Señor, sino que llegó y acusó a otra persona, pero no entendió que el pecado lo había cometido él. No Eva. Eva era otro asunto. Entonces, nuestra actitud siempre debe tomar que pongamos nuestro corazón en la conversación, de modo que cada vez que hablemos, nos hablemos a nuestro corazón. Que cada vez que vamos a decir algo, también pensemos que la estamos diciendo para nosotros mismos. Porque con tal palo que nosotros peguemos, con el mismo palo nos van a pegar. Con la misma vara que me miden a mí, con la misma vara el Señor me va a medir. Por eso uno debe ser manso en ese aspecto, de no adelantar la palabra. Entonces la mansedumbre hace que una persona considere sus acciones antes de actuar. Por esa razón, todo lo que dice y hace será dicho y hecho de una manera completamente diferente de cómo si hubiera actuado impulsivamente. Que cuando actuamos por impulsión, cometemos muchos errores. Entonces, con la mansedumbre, vamos a dejar de hacer cosas que antes pensábamos que estaban correctas, pero ahora comprendimos que no son correctas. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 19 nos da una idea de cómo se manifiesta la mansedumbre. Dice, por esto, mis amados hermanos,
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque una de las obras de la carne que es opuesta a la mansedumbre es la ira. Porque cuando nosotros hacemos algo empezamos a discutir, empezamos a airarnos, empezamos a prenderle fuego, ¿cierto? Empezamos a echarle leña a donde había una pequeña llama. Con la mansedumbre nosotros evitamos esa llama. Entonces, también nosotros podemos experimentar, por ejemplo, en una conversación, que no nos tomamos el tiempo para oír, esperar y permanecer en silencio hasta que el otro haya terminado, ¿no? Y normalmente interrumpimos. Y entonces espero que podamos desarrollar la mansedumbre de modo que no interrumpamos a nuestro hermano cuando habla, sino que escuchemos lo que tenga que decir para luego poder dar nuestro comentario conforme a lo que diga la palabra del Señor. Entonces, como siervos del Señor, podemos hacer uso de esta virtud de manera excepcional. La lengua apacible es árbol de la vida, dice en Proverbios capítulo 15, versículo 4. Porque cuando nosotros hablamos de la mansedumbre, hablamos de un desarrollo de nuestra lengua, hablamos de un desarrollo del lenguaje, de que cada vez que conversemos con la palabra, con la escritura, con la verdad, con la razón, con la lógica de Dios. No hablemos de las cosas que se nos vienen a la mente, porque lo que se viene a la mente de la nada muchas veces es erróneo, es mera un pensamiento que se desarrolló en la mente, pero no pensamos antes de hablar, no pensamos conforme a la escritura. Debemos evitar eso. Entonces, la mansedumbre tiene mucha similitud también con la sabiduría, porque cuando nosotros aprendemos de la palabra del Señor, vamos aprendiendo qué cosas podemos decir, que no se nos suelte una culebra, como decía antiguamente. Entonces, nosotros con la mansedumbre aprendemos a mantenernos en silencio y esperar a poder dar la respuesta oportuna, una respuesta sabia. Entonces tenemos que ser mansos, tenemos que ser apacibles para poder escuchar la voz de Dios y tener alimento espiritual para dar. Siempre debemos estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre y reverencia. De hecho, el apóstol nos dice que debemos presentar defensa delante del Señor, ¿cierto? Presentar con razones a las personas acerca de quién es Cristo, de cómo es Él. Nunca presentemos la espada primero, sino siempre el escudo, siempre apagando el dardo. El apóstol Pablo, de hecho, habla en el libro de los Efesios de la armadura de Dios, y muchos se enfocan a la espada, ¿cierto? Que es la palabra de Dios, que tenemos que predicar, que tenemos que hablar de Cristo. Bien, perfecto. Pero también desestimamos el escudo. ¿Por qué razón? Porque cuando un luchador romano luchaba en guerra, no siempre la espada era lo único que usaba, sino que también lo principal era el escudo. ¿Por qué? Porque con la espada es imposible tratar de parar una flecha. Es imposible con una espada sola. No se puede. Pero con el escudo sí. Entonces nosotros debemos aprender a usar el escudo de la fe. El escudo de la fe. De modo que cuando conversemos siempre nos defendamos en la fe que es Cristo. No nos defendamos en nuestra mente. No tratemos de derivar el tema a la ciencia. No. Siempre presentar a Cristo principalmente. Porque sin Él la conversación da para nada. También la mansedumbre, como dice en 1 de Pedro 3, versículo 5,
si alguno es sorprendido en alguna falta, nosotros tenemos que ayudar a tal persona con espíritu de mansedumbre. No, es que tú hiciste esto. No, tú hiciste esto otro. No, que eres pecador. Que eres esto otro. No, hermanos. Debemos ir con espíritu de mansedumbre. Ser mansos. Es como ponerse en el lugar del hermano, porque debemos comprender que nosotros, cuando empezamos en el Evangelio, muchas veces caímos en cosas que tal vez para ahora, que ya estamos avanzados, eran absurdas. Entonces, de tal manera, nosotros debemos tener mansedumbre con nuestros hermanos que también a veces cometen faltas o dicen cosas que no corresponden. Debemos ser mansos con ellos, debemos corregirlos. Uno corrige con la autoridad de la Escritura, pero siempre de una forma mansa, una forma pasible. Tratar de no ir en choque, no confrontar al hermano, porque muchas veces se pierde gente por eso. Hay muchos que van con la espada y en vez de hacerle cariño, le cortan la cabeza. No, y no es la idea. Uno tiene que ser manso al hablar de la palabra de Dios. Entonces, también en el libro de Gálatas, en la misma carta, Pablo dice, porque el siervo del Señor no se refiere al pastor, no se refiere al obispo, no, se refiere a nosotros, que nosotros somos siervos del Señor. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Nosotros, todos, no solo el pastor, todos debemos ser aptos para enseñar, debemos ser sufridos, que con mansedumbre nosotros corrijamos a los que se oponen a las Escrituras. Porque muchas veces cedemos estos textos como para la responsabilidad de alguien que tenga más experiencia. No, Pablo les habla a la iglesia de Galacia, no le habla al líder o al pastor, no, le habla a la iglesia de Galacia. Le habla porque el siervo es del Señor. Nosotros debemos ser siervos de Cristo. Debemos tener mansedumbre, no ser contenciosos. La mansedumbre nos permite estar tranquilos, estar atentos para poder ayudar a la otra persona de la manera correcta, conforme a lo que el Espíritu obra en nosotros. Y asimismo, poder actuar en el momento oportuno para que nuestras acciones tengan el mejor resultado posible, porque muchas veces nosotros interrumpimos el camino del Señor por tratar de adelantarnos. Pero con la mansedumbre vamos en el ritmo de Cristo, en el ritmo que Dios quiere. Entonces, nosotros los cristianos debemos ser gente callada, pero cuando hablamos con sabiduría. Cuando nosotros nos ofenden a causa de Cristo, es mejor mantenerse en silencio. Si alguien nos ofende a nosotros por alguna buena virtud, por alguna buena actitud, mejor mantener el silencio, porque Cristo premia eso. Porque eso nos da a nosotros la clave de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero si a nosotros nos acusa a alguien por algo que nosotros hicimos mal, debemos aceptarlo. Y si nos acusasen falsamente, nosotros podemos responder a la persona. Pero también Cristo nos dice, es mejor que el Señor haga la venganza. Entonces, en base a eso, uno tiene mayores razones para ser manso que tratar de ser una persona contenciosa. El Espíritu de Dios nos da a nosotros esa capacidad, el beneficio de que por las actitudes que nos parecen absurdas en nuestra mente, esas actitudes son para Dios un acto valioso. Porque para nosotros lo que hizo Cristo
antes de ser crucificado para nosotros. Es absurdo, totalmente absurdo, es locura para el mundo, es una locura. Es imposible que un hombre que lo hayan acusado falsamente se entregue sin hablar. Es una locura. Pero Cristo lo hizo. Muchas veces Dios nos enseña a nosotros mediante esos actos que para nosotros son una locura. Que Dios nos ha demostrado su amor incondicional, que es una locura para el mundo. Es imposible que alguien ame a alguien y le dé de todo, por muy mala que sea esa persona. Para nosotros, para la mente del humano, para la mente carnal, es una locura, una completa locura. Pero en Cristo es un acto de verdad, es un acto de fe y es un acto que va a favor de la verdad. Y esos actos que el Señor nos muestra a nosotros, porque el Señor nos demostró la mansedumbre, nosotros como cristianos espirituales debemos imitarlas. Aunque nuestra carnalidad choque con nuestro espíritu, nos diga, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer ahora es bastante estúpido, es bastante torpe. No. Si está conforme a las Escrituras, es un acto razonable, porque Cristo lo va a respaldar. Y si algo nos hace a nosotros por haber hecho eso, entonces está Cristo en nuestra defensa. Porque la palabra de Dios habla en nosotros. Entonces la mansedumbre forma parte también de la sabiduría. Escucha también, por ejemplo, en el libro de Santiago dice, en el capítulo 3, versículo 13 creo, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? No dice nada yo, no. Sino que luego dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No dice que quien sea sabio y entendido entre vosotros lea harto, estudie harto. No dice eso. No dice lea tal teólogo, léete la Biblia 30 veces. No dice eso. Dice: muestre por la buena conducta sus obras y en sabia mansedumbre. Es todo por el Espíritu de Dios. No por nuestra mente, ni por nuestra inteligencia, el intelecto, por la forma de hablar. No es por eso, sino que es por la buena conducta. Si nosotros tenemos una buena conducta y que somos intachables delante del Señor, entonces con eso nosotros demostramos que somos sabios en Cristo. Y ahí la gloria no es nuestra, sino que la gloria es de Dios, porque Dios nos perfecciona en eso. Entonces la mansedumbre otorga dignidad a la sabiduría. Y esto hace que cuando nosotros hablemos nos sea más fácil para el oyente que nos escuche. Cuando uno es manso, cuando uno es tranquilo en la conversación, cuando uno habla, la gente le presta atención. Siempre que también hablemos conforme a la verdad, conforme a la palabra. Y eso hace dejar bien, o sea, eso nos pone en una actitud correcta de un cristiano, de modo que la gente pueda ver a Cristo en esa actitud en nosotros, porque Cristo se revela ahí. Entonces, para finalizar este mensaje, la mansedumbre es una bienaventuranza. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Porque muchas veces nosotros pensamos que
que la gente que es confrontativa va a heredar las tierras porque va a choque, ¿cierto? Que hacen negocios, todo eso. No, sino que los mansos, ellos son los que heredan la tierra. Para que vean cuánta locura tiene el Evangelio, que al final son verdad delante de la magnitud de lo que es Dios. Entonces, hermanos, les invito a que podamos ser mansos, a que podamos ser humildes, podamos ser pacientes y desarrollemos esa virtud del Espíritu en nuestra vida. Amén. Le quiero pedir a mi hermano Diego que pueda dar gracias por este mensaje. Amén. Amén, hermano Gerson. Padre nuestro que estás en el cielo, nos dirigimos hacia ti, Padre, por los méritos de tu Hijo Señor Jesucristo. Te quiero dar las gracias en esta noche, Señor, porque tú has estado aquí en esta reunión, porque has estado con cada uno de nosotros, Señor, y has estado con el que ha predicado tu palabra en esta noche, Señor. Padre amado, te quiero pedir que seas tú con todos nosotros, que nos ayudes, Señor, a usar tu escudo y tu armadura y tu espada, Señor, para defendernos de manera correcta, Padre. Tú eres el único que nos puede defender. Ayúdanos, Señor, a no ser sabios en nuestro propio conocimiento, sino en el tuyo, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú has estado aquí y porque tú, Señor, has hecho que esta palabra penetre en nuestros corazones. Te sigo y te sigo dando las gracias por todo, Padre. Bendícenos y sé tú con nosotros en el día a día, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.
el viejito Simeón, bendito sea el nombre del Señor, que no vio muerte y las palabras en su epitafio decía, despide, ahora sí Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Redentor y Salvador de Israel. Bendito sea el nombre del Señor, y adoró al Señor y profetizó. Gloria a Dios para siempre. Vamos a cantar una alabanza más para antes, después ir a los avisos y orar por los enfermos y pedir al Señor la bendición. Y cantando esta alabanza, sé que todos los que vamos a ofrendar o los que ofrendamos en nuestros hogares, el Señor ama al dador alegre, con gozo, con alegría. Dios le bendiga. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar y las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos un pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad, su amor y verdad, su amor y verdad. Gloria a Dios.
Veo ahí a mi hermana Leonor, la pequeña Leonora, ¿cierto? Hermana Leonora, active el micrófono, a ver un poquito. ¿Se escucha usted? Gloria a Dios. Aquí estoy. Ah, sí. ¿Dónde estaba la palabra, hermana Leonora? Que le soplen, que le soplen. Gálatas 5:26. ¿Cuánto? 5, 22 y 23. 5:23. Bien lo dijo, ya. Pastora Leonor. Amén. Ore por la palabra, ore por la ofrenda y por los enfermos. Dios le bendiga. Amén. Inclinamos el rostro, hermanos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en esta hora le damos gracias, Señor, por la palabra maravillosa que usted ha dado en nuestras vidas, porque sí, bien es cierto, Señor, siempre hablamos de muchas cosas. La verdad es que la mansedumbre también, Señor, es algo importante. Gracias por esa palabra. Gracias, bendiga, Señor, al predicador. Y ahora también le queremos pedir que aquellos, Señor, que están reuniendo su ofrenda, lo sigan haciendo. Usted bendígale, usted multiplíquele, Señor, eterno Dios, porque es para su obra. Así sea, Señor, usted bendiciéndole y multiplicándole a cada uno de aquellos que han hecho el propósito de reunir esa ofrenda que es para su obra, Señor. Y ahora también le queremos pedir por todos los que están enfermos, Dios mío. No son pocos, Señor, porque hay muchos enfermos, Dios mío, no solamente de su pueblo, sino que también algunos que no le conocen y que nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle de usted y darle a conocer lo maravilloso de su amor. Señor, ayúdenos así a hacerlo. Padre, sane a nuestros enfermos también, aquellos que están en su pueblo, Señor, aquejados por enfermedades. Quiero presentarle, Señor, a nuestra hermana Anita Rojas. Quiero presentarle a nuestra pastora Rebeca, Señor. Quiero presentarle, Dios mío, a todos aquellos que se sientan aquejados, Dios amado, en su salud. Y pedirle por nosotros también para que usted nos mantenga, Señor, sanos, para que nos dé la fuerza y la energía. Pero especialmente le pido por los que tengan enfermedades del alma, Señor, los que estén enfermos en su espíritu, esos resfríos, Señor, que a veces son muy peligrosos. No los permita, Señor, en su pueblo. Amonesten el sueño de la noche para que puedan recapacitar, Señor amado. Obre, Dios eterno. Obre, Señor, en los corazones. Que el hombre pueda aprender a ser agradecido, Señor, de todas las maravillas que usted nos da. Por misericordia y por bondad se lo pedimos a usted, Dios Padre omnipotente, en el nombre amable de Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Hay varios hermanos que están reunidos ahí y que no lo he visto, pero cuando terminemos el servicio, para que puedan prender las cámaras y podamos verlos todos, vamos a dar término con una alabanza, hermano Rodolfo, ¿qué le parece? Por un coro ahí, que lo sepamos todo. Cantamos al Señor. Amén. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor y tomaremos las armas que Él nos preparó.
Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Y tú y yo somos un pueblo. Y tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor y tomaremos las armas que Él nos preparó. Y tú y yo somos un pueblo, tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo somos un pueblo, tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo somos un pueblo, tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Y tú y yo. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano Diego. Dios le bendiga. ¿Cómo se llamaba el hombre que no iba a ver muerte antes que sus ojos vieran al Salvador? No sé, ¿Cómo que no sabe? no me acuerdo. ¿Cómo no se va a acordar? Está en el libro Lucas. Hermano Antonio, sí. Amén. Gríteselo para que nunca se lo olvide. Simeón. Simeón. Simeón, hermano Diego, Simeón. Amén. Amén. Ya, ahora saben cómo se va a llamar el hombre. Simeón. Simeón, ya. Hermana Catalina Parada, Dios le bendiga. Hermana Catalina Parada, Dios le bendiga. Con la ayuda del Señor, este sábado usted lo va a leer el devocional, así que no le va a preguntar nada. Amén. Amén. Voy a llegar un poquito tarde porque me toca turno, Ya. pero No importa. amén. La vamos a esperar. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mi hermana, gloria a Dios, ya vamos a colocar término a esta hermosa reunión. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pedir al Señor la bendición y Dios bendiga a nuestra hermana Evelyn. Dios le bendiga, hermana Evelyn. Pídale al Señor la bendición. He estado todo el rato con estrés.
Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, a esta hora damos gracias, Señor, porque hemos estado un día más en tu reunión. Señor, que usted es el centro, que usted está en medio nuestro, en cada uno de mis hermanos. Dios mío, agradecido porque nos podemos ver, nos vemos porque usted ha tenido cuidado de nosotros. Gracias por su palabra, Señor, que hace tanto bien a nuestra alma, a nuestra vida, Señor. Damos gracias, Dios mío, por esta comunión que tenemos como hermanos, Dios mío. Usted despídanos, Señor, en paz, en unidad, Dios mío, jamás de su presencia, Señor. Dios mío, y que podamos descansar, Señor, que dormamos y así mismo despertemos el día de mañana, Señor. Usted sea con nuestros sueños, cuidando también así de nuestro hogar. En el nombre del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendecidos todos, bendecidos todos. Amén. Uy, que tiene sueño el hermano Diego. Que tiene sueño el hermano Diego. Ha trabajado mucho, güey. Está cansado. Ahí apareció el hermano Miguel. Hermano, Él viene después de almuerzo, se le quita el cansancio. No, pues si no está ahí en la cara, no mostráis la cara, no mostráis la mano. Dios le bendiga, hermano Miguel. Dios le bendiga, hermana María, hermana Laís, hermano Gerson, hermano Rachel, hermano Antonio, hermano Eduardito, hermano Eduardo, hermana Catita, hermana Antonia Regada, hermano Pablo, hermana Aide, hermana Evelyn. Ahí está la Caterina con Hermana Anita, hermana Patricia, Señor les bendiga. Dios le bendiga la media polera, hermano Antonio. Pastor Ricardo, Pastor Anoni, hermano Samuel, hermano Dieguito, hermana Eli, que no los veo hace un siglo. Buenas noches, hermano, descansen. Hasta el Descanse. Dios le bendiga, hermana querida. Hermana Evelyn, ¿está solita? Parece que está sola la hermana Evelyn. Está sola la hermana Evelyn. ¿Qué es lo que tiene la mano, hermana Evelyn? me cae En la otra, en la otra. se me cae el internet. Cuaderno, Biblia. El lápiz. Pastor Anoni, ¿cómo está? Le bendiga, hermano Eduardo. Hermana Noche, ya. La palabra. Ya, bendecido. Mañana a las 12 de la noche.